Sean ustedes bienvenidos a un servicio más de la Iglesia Cristiana Berea México, aquí en Iztapalapa. Un servidor, el hermano Pedro Luis Infante, y mi querida esposa Laura Gabriela Guillén. Estamos aquí para darles la bienvenida a un servicio más, ahora por contingencia. Pues aunque vemos que ya toda la gente hace sus cosas y andan en la calle y todo, nosotros preferimos que gobiernen la prudencia y tener cuidado y no abrir la iglesia hasta el momento en que ya haya condiciones para que la gente pueda venir, si bien con los cuidados necesarios, pero sí con un poquito de más confianza. Ahora estamos aquí en esta área donde normalmente aquí se pone una mesa y se pone pues un termómetro de esos de pistolita. Se pone alcohol para poder rociar a las personas y que no se lastime su ropa. Y también se pone gel antibacteriano para que se enjuaguen sus manos, pero primero deben de pasar a una llave de agua corriente con jabón para que se laven sus manos, que tenemos ya predispuesta aquí. Esto lo hacemos pues con esa finalidad de que ahora que es tiempo de enfermedades graves, pues la gente no corra riesgos. Por supuesto, en la iglesia tenemos los lugares asignados y separados. Tenemos mucho espacio, así es de que nuestro foro es bastante grande. Sin embargo, pues nuestra iglesia, como ustedes saben, es una iglesia pequeña, de pocas personas, pero muy fieles, muy constantes. Y por eso, pues hemos pensado que estos son ahora sí que las prevenciones que podemos nosotros tomar, de manera que toda la gente pueda venir y estar conforme. Ya pronto hemos pasado a semáforo amarillo, entonces ya muy pronto vamos a anunciar la apertura nuevamente de la iglesia. No sabemos cuánto va a durar todo esto, quizás volvamos a cerrar por alguna situación, pero bueno, pues nos vamos a ir acoplando. Los hijos de Dios tenemos esa característica, que nos vamos acoplando a todo lo que nos vaya enfrentando la vida, ya que nosotros sabemos quién nos cuida, quién nos guía y a dónde vamos a llegar. Y eso es lo más importante. Hoy, como todos los días, les damos la bienvenida a un servicio más. Como siempre yo les digo, hagan sus alabanzas. Es muy importante alabar a nuestro Señor. Háganlo, cántenle, pongan una canción de sana doctrina. Ustedes ya saben cómo escogerlas, de manera que ustedes puedan alabar a nuestro Señor. Si no lo han hecho antes de este servicio, yo los invito a que lo hagan posteriormente, terminando este servicio, alaben a nuestro Señor. Parte muy importante de esto es también la oración. La oración es importantísima porque es la manera de comunicarnos con el Señor, pero sobre todo es la manera de enterarlo a Él, aunque Él sabe nuestros pensamientos y conoce los deseos de nuestro corazón. Es importante que nosotros le digamos todo lo que traemos en el corazón, nuestras preocupaciones, nuestros errores, nuestras virtudes, y darle gracias por todo lo bueno que ha sido con nosotros. Porque nosotros básicamente agradecemos a nuestro Señor. Parte de ese agradecimiento pues es que nosotros lo alabemos, oremos a Él y estudiemos su palabra. Es importante. Por eso los invito a que oren conmigo esta oración con algunas de las sugerencias de las iglesias, no nada más de aquí, del Distrito Federal, o como lo llamamos la Ciudad de México, sino también, y de la República, tampoco nada más, sino también de algunos lugares más alejados, como oraciones, sugerencias de nuestros hermanos en Argentina, o a veces en Colombia, o a veces en Perú, o a veces en otros lugares, que estamos todos unidos en comunión con los hermanos de otros lugares, y ustedes deben de saberlo para que nos acompañen a orar también por las peticiones de ellos. Por lo que los invito a su tiempo de oración. Te alabamos, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste tus palabras de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los más sencillos. Sí, Padre, porque así te agradó. Hoy te damos gracias, Señor,
por un día más de vida que nos has entregado solo por tu misericordia. También al permitirnos que nuestros seres queridos se hayan aliviado de sus distintas enfermedades, como el niño Bautista y otros hermanos que se han aliviado. Tiene poquitos días. Te rogamos por aquellos que permanecen enfermos o se han enfermado por los distintos de las distintas enfermedades. Te pedimos por los jóvenes y los pequeños de nuestras familias como Matías, por Eva Luna, por Verita, por Julia, por Delfina Perroni, por el joven Tiago, la niña Antonella, el hijo de Ana García. También te rogamos por la salud de Juan Ignacio, por Erika Cabrera, por Marvin Palmer y su hijo Erza, por Miriam Juárez, por la señora Sara, por nuestro hermano Sergio de Luján, por Enrique Samuel Susano Vargas, por la señora Darbelia, por Rosalinda García, por David Niño Cortés, por Facundo Bordón, por Luz Gabriela Domínguez, por Natalie, por la mamá de nuestro hermano Raúl Murrell, por el pastor Jorge Salum, por Rosa Neira Prada, por Sergio Fabián Bordón, por Paola Santucho, por Álvaro Serrano Soberanis, por María Elena Segura, por Ofelia Godínez Calvillo, por Claudia Gamboa Méndez, por José Antonio Insuausti, por Pedro Ávila, por Mercedes Cervant, por la señora Catalina Ramírez Flores, por José Horta, por Gloria Morales, por Salma Mena Rufino, por Carla Morales, por Rosy Arana, por Martina de Nayarit, por Edith de Milpalta, por el hermano Javier Hernández, por Dora Infante y por la hermana Yolanda Gamboa, por don Carlos Guillén y nuestra hermana Leti Guillén. Así también, Señor, te rogamos por las siguientes familias: la familia García Vicedo, por la familia Bolaños Fuentes y la familia Soberanis Lara, la familia Ramírez Pérez, por la familia Martínez Guillén, por Adriana y José Antonio Gazano y su familia, por la señora Carmela y su hijo Pablo Correa, por la familia Canché Godínez, y así también por todos nuestros demás seres queridos que te necesitan, Señor, o que están enfermos en estos días. De la misma forma, Señor, te rogamos también por los que han perdido a sus seres queridos. Te pedimos que les des resignación, alivio por cada uno de sus familiares, como Dora Núñez, por ejemplo. Te pedimos bendiciones para los alumnos de secundaria del Colegio José María Morelos, generación 80-83 en la Ciudad de México. Te rogamos también por nuestro hermano Leonel Vázquez, por los abogados Angelina, Aurelio y Óscar, que lo ayudan. Bendícelos y cuídalos en todo, Señor, que nosotros seguiremos rogando por ellos y por Leonel. Pero también por los acusadores y los juzgadores de Leonel, Señor, perdónales este pecado al declarar injusto a Leonel cuando realmente es inocente. Queremos rogarte especialmente por las siguientes personas: por Luis Daniel Infante, por Miriam Becerra y Job Becerra, también por Gina Lara y sus hijos y sus nietos, por Yolanda Lara, por doña Cipri, por la familia Soberanis Lara, por la mamá de nuestro hermano Sergio Bordón, también por Santiago, hijo de la señora Mari, por nuestra hermana Cristina y el doctor Alejandro Zuleta de Tezutlán, por el hermano Guillermo Becerra Calderón y sobre todo por Alejandro Guerrero. Señor, tú que conoces sus corazones y los escudriñas, sabes cuál es cada uno de sus problemas. Señor, bendícelos para que sus errores sean menguados y los ayudes en todo con bendiciones y puedan llegar a ti. Ahora que van a regresar los niños a la escuela, aún estando todos estos niveles altos de contagios, te pedimos por todos los niños, por los profesores y por los padres de familia en todas las escuelas, y que si así es tu voluntad los cuides y que ninguno de ellos se enfermen. De la misma forma te rogamos por todos los niños que están siendo adoctrinados por la ideología de género. Cuídalos, Señor nuestro. Por todos aquellos que por tu nombre y tu fe sufren persecución, ayúdalos, Padre, dales paz y tranquilidad. Bendiciones para los que están
en depresión, así como los que han caído en las drogas y el alcohol, y nuestros familiares que aún no te conocen, para que lleguen a ti, Señor. Síguelos llamando con más fuerza. Te rogamos por nuestros hermanos de la iglesia, por nuestra hermana Araceli, que está siendo molestada en su trabajo. Te rogamos por nuestro pastor Nicolás, síguelo guiando y ayúdalo en su salud. Pero también te rogamos por los pastores, responsables, obreros, colaboradores y locutores en todas las congregaciones Berea. Por ejemplo, a mis hermanos Héctor, María y Sergio, que comparten tu palabra por radio y radio internet. Bendícelos, Señor. Pero también por todos los hermanos de Argentina, de Chile, de Colombia, de México, de Estados Unidos y de España y todos los demás países donde haya una congregación que busca la sana doctrina, su doctrina. Señor, te pedimos por todas las congregaciones Berea. Sin embargo, también te pedimos por todos aquellos que buscan la sana doctrina, dales entendimiento, Señor, y amor para compartirla. Padre, y por último queremos rogarte por nosotros mismos. Ayúdanos a ser ejemplo de tus enseñanzas con nuestra propia vida. Permítenos entender tu palabra para ponerla por obra y compartirla con cada persona que se cruce en nuestro camino. Te rogamos para que no nos falte ni la paz, ni la tranquilidad que tú has prometido, ni el sustento que tan necesario es para nuestra vida, así como salud y amor para compartir. No nos dejes caer en tentación y ayúdanos a renovar nuestra mente para que esta nuestra mente mengue y la tuya crezca en nosotros. Ayúdanos a perdonar para también ser perdonados y líbranos de los males de este mundo. Todo esto, Señor, te lo pedimos en el divino nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hasta aquí, queridos hermanos, nuestro tiempo de oración. Pues así es, un servicio más, queridos hermanos. Hoy, como cada domingo, ustedes saben que un servidor viene predicando de las parábolas de nuestro Señor Jesucristo. Y hoy nos toca una parábola que quizás ustedes ya la hayan oído mencionar. Es la parábola del fariseo y el publicano. Hagamos una exégesis, que es el estudio de esta parábola, detenida, tranquila. Vayámonos con calma y empecemos con esta pequeña introducción. Fíjense que el orgullo es una característica humana. Hay quien se enorgullece de ser hombre, o alguna de ser mujer. Soy mujer y me enorgullezco de ser mujer. Hay quien lo hace de haber terminado la secundaria e inclusive una carrera profesional. Otros, quizás los menos, se enorgullecen de llevarse una presea olímpica. Todas estas son muy buenas en realidad, algunas por méritos propios y otras por méritos de otros. Sin embargo, ¿para qué sirve el orgullo? Hay quien se enorgullece de decir la verdad. Yo siempre digo la verdad, yo siempre la digo. A mí me pasa a veces que lo comento y digo que yo siempre digo la verdad, porque trato de hacerlo, pero ¿qué no es esto lo que deberíamos de hacer siempre todos? Eso es lo normal y lo correcto. Y el hecho de que muchas personas decidan engañar y engañarse a sí mismos, no lo hace un logro extraordinario. En el mundo de la religiosidad sucede lo mismo. Miles de personas que se enorgullecen de su religión, al grado tal de intentar imponer su religión o ideología a otros, que a veces se necesita más fe para creer lo que ellos dicen. Y este ejemplo lo vemos reproducido en la historia. Personas que se sienten especiales por pertenecer a un grupo social o religioso y se enorgullecen de ello. Por ejemplo, vemos a los musulmanes extremistas, asesinan a todo aquel que no profese a Alá como su Dios y el Corán como su palabra, matando a muchas personas inocentes.
Los judíos se enorgullecen de sus tradiciones y de la ley de Moisés, menospreciando a todos los demás. Como ellos no son el pueblo de Dios y los judíos sí lo son, entonces los demás no valen nada. Hoy, por ejemplo, los progresistas se enorgullecen de la ideología de género, inclusive del comunismo. Mismo comunismo que ha matado a más gente que el mismo holocausto contra los judíos. Y podríamos seguir y seguir dando ejemplos, pero veamos qué pensaba nuestro Señor Jesús del orgullo y de sentirse superior por pertenecer a un grupo, para lo cual nos entrega esta hermosísima parábola que hoy estudiamos. Les pido que la busquen y me acompañen, por favor, a Lucas 18, del 9 al 14. Lucas 18, del 9 al 14. Muchas gracias a la producción con mi querida esposa Laura, que siempre me tiene un poquito de agua para remojar el cogote. Bueno, dice aquí en Lucas 18, del 9 al 14. Esto es la palabra del Señor y dice Lucas 18, del 9 al 14. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana y doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Vamos a orar y dar gracias a Dios para que nos guíe en este día. Señor Padre del Cielo, te damos gracias por tu hermosa palabra y te pedimos que nos bendigas, nos cuides y nos des la oportunidad de entender esta palabra, que nos des la oportunidad de tener un buen culto para que podamos analizarla y saber realmente qué nos está diciendo. Quiero hacer un pequeño preámbulo. ¿Crees que le puedas decir a los del CIMI que si le bajan, por favor? Sí, por favor. Las llaves, recuerda llevarte las llaves. Es que tenemos unos vecinos del doctor Simi, ponen su bocina a todo volumen y se oye en toda la colonia. Y no es que sea mala la música, digo, puede ser bonita, pero pues nos puede distraer bastante de lo que estamos haciendo, ¿verdad? Comencemos con nuestro primer punto. Ya escuchamos esta hermosa palabra. ¿Qué es lo que nos está diciendo la parábola? Y comencemos con nuestro primer punto: a los soberbios. Lucas da una pequeña interpretación diciéndonos el por qué el Señor estaba diciéndonos esta palabra. Dice Lucas 18, verso 9. Vamos a leerlo puntualmente. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dijo quiere decir que fue el Señor el que dijo. Por tanto, entendemos que es Lucas el que pone esto antes de la parábola. Algunos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Y es que Lucas seguramente había entrevistado a varias personas y ahí conoció esta parábola. Y también seguramente preguntó por qué era que el Señor la decía. Luego, inspirado por el Espíritu Santo, escribió lo que leímos aquí. Es muy importante observar
que en el capítulo 17 de este mismo evangelio podemos encontrar que los fariseos le habían preguntado al Señor Jesús cuándo había de venir el reino de Dios. Inocentes de ellos, lo tenían enfrente y no lo veían. Así que podemos entender que hablaba con ellos cuando comenzó a decir estas parábolas del capítulo 18. Fíjense que podríamos preguntarnos, ¿ser fariseo los hacía especiales como para sentirse orgullosos? Y aún mejor, ¿el ser fariseo ya los hacía justos? ¿Qué pensaba Pablo al respecto? En Filipenses capítulo 3, versos 3 al 7, nos dice el apóstol Pablo unas cosas que debemos de recordarlas siempre. Ya lo hemos tocado aquí, es un pasaje muy conocido, pero debemos de recordarlo siempre, porque él como cristiano nos decía lo primerito. Bueno, nos dice todo, pero lo primerito lo dice desde el punto de vista cristiano, y luego nos lo dice lo que sigue desde el punto de vista del hebreo, del fariseo que él era. Dice en Filipenses 3, versículos del 3 al 7. Versículo 3 dice, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. ¿Qué es la carne? Pues la carne es todo aquello que podemos lograr con nuestras manos, con nuestra mente. Eso es la carne. No podemos tener confianza en lo que nosotros hacemos porque Dios ha creado todo y nos ha puesto los medios y todo lo necesario para que nosotros podamos desenvolvernos. Entonces, nosotros nos gloriamos en Cristo Jesús, no en la carne, no en las cosas de la carne. Pablo, el escritor de esta epístola, nos dice esto al respecto. Pero lo decía también, pues él sabía muy bien, él ya lo había vivido, ya que él había sido un fariseo y no cualquier fariseo. Pues continúa diciendo nuestro pasaje de Filipenses 3, pero ahora en el verso 4. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, dice Pablo. ¿Se fijan? Sí, muchas gracias. Ya le bajaron, ya se oye que ya no sé. Muchas gracias. Y aunque yo, dice Pablo, también tengo, aunque yo también de qué confiar, no, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, dice Pablo. ¿Por qué? Porque fíjense, aquí nos da las características. Pablo fue circuncidado al 8º día. No se les pasó ni un día, ni lo hizo antes. Como dice la ley, al 8º día. Del linaje de Israel. Todo un israelita, un hebreo. De la tribu de Benjamín. Él sabía perfectamente cuáles eran sus antepasados. Hebreo de hebreos. Y en cuanto a la ley, fariseo. O sea, un hebreo de los más importantes. En cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, porque él entendía que la iglesia de Cristo estaba mal, pero los hebreos y la ley hebrea estaba bien. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. ¿Qué quiere decir irreprensible? Que todo lo cumplía al pie de la letra como está escrito en la ley. No tenía por ningún lado donde pudiera tener una reprensión. ¡Ey, aquí estás mal! No, él era irreprensible. Es invariable que tanto él como sus padres, quienes lo habían llevado a instruirse desde muy pequeño, se cuidaron, hicieron un gran trabajo. Pues lo que dice Pablo al respecto de él mismo era ya de por sí muy especial. Cuando uno lee y se entera más de la vida del apóstol Pablo, nos enteramos que él es muy seguro que conocía el arameo, lo hablaba y lo escribía. Es muy seguro que conocía el hebreo. Por tanto, y por su condición, también conocía muy bien el griego, el idioma griego,
y también el latín, que es lo que hablaban los romanos. El griego, por supuesto, porque era la lengua de moda para decir cosas importantes, para hablar cosas importantes. Lo que hoy sería, dijéramos, el inglés, ¿no? Pero bueno, él sabía muy bien. Cualquiera podría sentirse orgulloso, ¿no? Cualquiera que fuera como el apóstol Pablo podría sentirse orgulloso. Pero ¿qué nos dice a continuación en el verso 7? Verso 7, acuérdense que estamos en Filipenses 3, verso 7, y nos dice: por cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Vemos este pasaje que Pablo tenía de qué sentirse muy orgulloso, pues se le consideraba importante por su origen y preparación cuando era fariseo. Sin embargo, él menospreciaba todo esto diciendo a los filipenses que aunque él era judío completo, de los más respetables, a él no le daba ningún valor a esos logros, a él no le importaba, dejándolos perder simplemente por el amor a Cristo. Ahora, ¿qué nos dice el versículo 10 de Lucas 18, de nuestra parábola? Aquí empieza el Señor Jesús realmente a decirnos la parábola. Vamos a ver poco a poco. Lucas 18, 10. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. ¿Se fijan? Nos habla de fariseos. En este pequeño versículo nos presenta a los 2 personajes, 2 hombres que habían subido al templo a orar. Uno, como dijimos, casualmente era fariseo y el otro publicano. Y en la realidad vemos que no fue casualidad. Realmente el Señor Jesús les quería decir algo a estos fariseos. Y aunque hoy no somos nosotros fariseos, nos quiere decir algo también a nosotros. Porque vean esto, hay que tomar muy en cuenta. Ambos personajes eran de origen hebreo, ¿estamos de acuerdo? Por lo que ambos debían de subir a orar, pues estaba en la ley. Esto era una tradición que todos cumplían, fueran del estrato social que fuera, ellos como hebreos debían hacerlo. ¿Qué era un fariseo? Hemos hablado de los fariseos, que aquí, que allá. ¿Qué era un fariseo? Fíjense, dentro del mismo judaísmo existieron diversas sectas religiosas. ¿Por qué sectas? Porque seccionaban, se hacían diferentes a los demás. Esto quiere decir secta, que se autosegregan para no ser como los demás. En el caso de los fariseos, estos eran una de esas sectas. Ellos estudiaban con maestros experimentados y reconocidos profundamente la palabra de Dios y otras cosas. En el caso de Pablo, el apóstol Pablo estudió con Gamaliel, un famoso rabino de aquellos tiempos. Este Gamaliel escribía en la Torá, en el Talmud, que eran los estudios que hacían de la palabra de Dios los hebreos. Hoy en día muchos de los hebreos que llevan su religión, porque ya hay hebreos que no la llevan, pues estudian el Talmud, a veces más que la misma Torá. Ellos, estos fariseos, daban a la tradición oral la misma autoridad que a la palabra escrita de Dios. Sin embargo, pues también creían en un mundo espiritual invisible y enseñaron acerca de la existencia de ángeles y demonios en un reino espiritual. Ahora, a diferencia de los fariseos, los publicanos eran cobradores de impuestos. Así de la misma forma que era el apóstol Mateo, ¿se acuerdan de Mateo? Bueno, pues él, el apóstol de Cristo, era un fariseo. Y ellos, estos publicanos, disculpen ustedes, se me fue la hebra. Estos publicanos, pues cobraban los impuestos y eran absolutamente despreciados
por todos los hebreos, porque le cobraban los impuestos a los hebreos, ya que trabajaban para el gobierno romano. Ustedes han de saber que en esa época quien gobernaba eran los romanos, pero ellos tenían una forma de gobernar muy distinta, sino que dejaban que los pueblos, los que ellos conquistaban, tuvieran a sus propios gobernantes y ponían a gente de ese mismo pueblo para que recolectara los impuestos y se los entregara al responsable romano para que él los hiciera llegar a Roma y obviamente pudieran vivir. Entonces nadie los quería, nadie quería a los publicanos, como hoy a los cobradores de impuestos. Ya lo hemos platicado aquí, ¿no? Que nadie quiere a los de Hacienda. Nada más te habla Hacienda y diles que no estoy, pero no debemos de decir eso porque sería mentir. Pero realmente, por eso es mejor tener los microbuses que hacen su escándalo, perdón. Tener los impuestos al día y tratar de tener un contador que te ayude a pagar tus impuestos cuando tienes la posibilidad. Pero bueno, pues nadie los quiere. ¿Por qué? Porque cobran los impuestos. Y a estos publicanos nadie los quería. ¿Sí? Porque a veces se enriquecían recaudando los impuestos de su propio pueblo y a menudo de manera engañosa recogían cantidades excesivas. En ambos casos, como el publicano y el fariseo, no se podían decir que fueran personajes ejemplares de su sociedad. Sí, los fariseos, pero como ya la gente los conocía, pues no tanto. Pero sí tenían su importancia dentro de esta misma sociedad. Ahora, ya nos ha presentado a estos dos personajes, lo que nos lleva a nuestro siguiente punto, el fariseo. Vamos a conocer personalmente a este fariseo. Ya conocemos en general, pero este fariseo. Primeramente el Señor Jesús nos da las características de este fariseo en Lucas 18, del 11 al 12. Busquen por favor Lucas 18, del 11 al 12. Lucas 18, del 11 al 12 dice: el fariseo puesto en pie, pues estaba parado en el templo, oraba consigo mismo. ¿Sí? No le decía a las personas, sino oraba consigo mismo. Y le decía al Señor: Dios, te doy gracias porque no soy como otros hombres. Él ya se hacía distinto de los demás. Como otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Y ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Así decía este fariseo. Si bien todos los hebreos tenían que cumplir con la Torá, que es el Viejo Testamento, y donde viene la ley de Moisés, había personajes como este que la cumplían, pero iban más allá. Daba gracias a Dios por no ser un ladrón, por no ser injusto y no ser adúltero. ¿Se dan cuenta? Realmente eso no deberíamos de ser ninguno. Cosas que todos decimos gracias a Dios porque tampoco somos así, pero realmente nosotros debemos de esforzarnos por no ser así. Pero él, seguramente mirando de reojo al publicano, si de reojo lo vio, ya se acercó que también había subido al templo a orar, dice consigo mismo: gracias porque no soy como este publicano, así menospreciándolo. Y yo les pregunto, ¿quién menosprecia a otros? Pues seguramente el que se siente superior a otros. Pero ellos sabían, porque así fueron enseñados, lo que por ejemplo Pedro repitió en Hechos 10, 34 y 35. Fíjense, vamos ahí, Hechos 10, 34 y 35. Si Pedro, que era una persona sin estudios y a veces hasta torpe, llegó a esta conclusión,
Imaginen los fariseos y ahora vayamos ahí a Hechos 10:34 para que vean lo que Pedro entendió. Dice, entonces Pedro, Hechos 10:34, entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada de el que teme y hace justicia. Dios no hace acepción de personas. ¿Sí? Y claro que se agrada en cualquier nación del que le teme y hace justicia. Y ahora este saco nos lo debemos de poner nosotros, pues ¿por qué algunos de nosotros o de ustedes que me están viendo del otro lado de la pantalla tienden a menospreciar a otros? ¿Por qué? Y el fariseo remata diciendo que da diezmo de todo lo que gana y que ayuna 2 veces a la semana. Vamos por partes. Fíjense que en Job 33:5 nos dice algo crucial. Job 5. Job 33:5. Es un poema que viene ahí relatado, pero ellos lo conocían muy bien. Sobre todo los fariseos lo conocían muy bien. Si tú, hermano, no lo conoces bien, ahora lo vas a conocer. Pero los fariseos lo conocían bien porque ellos estudiaban la palabra de Dios. Job 33:5, donde dice, respóndeme si puedes, ordena tus palabras, ponte en pie, heme aquí a mí en lugar de Dios, conforme a tu dicho, de barro fui yo también formado. No vamos a hacer una exégesis profunda de todo este pasaje, pero sí nos vamos a ubicar en la frase, de barro fui yo también formado. Para ellos, para los hebreos que estudiaban estas frases y estos proverbios que vienen aquí, estos poemas, siempre había sido interpretado como que todas las personas son iguales. Y ellos lo sabían. Vamos adelante. En Deuteronomio 26:12, ¿qué nos dice? Deuteronomio 26:12. Hay otros versículos de antes, desde el Éxodo, viene hablando de los diezmos, pero como ley, ¿no? Como ley de Moisés. Pero aquí en Deuteronomio 26:12 nos dice simplemente, cuando acabes de diezmar todo el diezmo de tus frutos, en el año tercero, en el año del diezmo, lo repito, en el año tercero, en el año del diezmo, darás también al levita y al extranjero y al huérfano y a la viuda, y comerán en tus aldeas y se saciarán. En el año tercero. Esto quiere decir que los hebreos tenían que dar la 10ª parte de sus frutos, por ley de Dios, a los levitas, extranjeros, etc., cada tercer año. No siempre, no de todo lo que ganas, cada tercer año. Y no voy a entrar en eso de lo que hacen las iglesias hoy en día, ¿no? Ya lo hemos dicho mucho. ¿Y qué nos dice acerca del ayuno, la palabra de Dios? ¿Qué nos dice? La primera persona que nos muestra claramente en la Biblia lo que es el ayuno, y un ayuno prolongado, por ejemplo, es Moisés. Acompáñenme a Éxodo 34, del Pentateuco, de los primeros libros de la Biblia. Acompáñenme a Éxodo 34, versos 27 y 28, donde nos dice así. Fíjense, Éxodo 34, 27 y 28, dice, y Jehová dijo a Moisés, escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Pacto contigo y con Israel. Y él estuvo ahí con Jehová 40 días y 40 noches. No comió pan, ni bebió agua, y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos.
De ahí de entrada vemos que el pacto fue con él, con Moisés, y con Israel. Y él estuvo ahí con Jehová 40 días y 40 noches y no comió nada. Dios le dijo, no comas nada, no, simplemente pues era tanta la chamba que no tuvo tiempo de comer nada. Pero no es que Dios le hubiera obligado, y no comerás 40 días mientras te dicto. No. Y es claro que en este pasaje, como en algunos otros, el ayuno no es una obligación generalizada, y menos para la iglesia, sino más bien es requerida por Dios directamente para algunos personajes que encontramos en la palabra de Dios. Escuchen los comentarios que hace al respecto del ayuno el pastor Nicolás García de la Iglesia Cristiana de Fuerteventura. Iglesia Cristiana Berea de Fuerteventura. Dice el pastor Nicolás García: así pues, el ayuno se ha convertido a lo largo de la historia en una práctica religiosa que pretende ser un canal para conseguir cosas de Dios, sea cierto prestigio religioso o poder espiritual. Y esto es falso. ¿Qué pretenden los que desean ayunar a la vista de todos? ¿Parecer más espirituales? En realidad, lo son menos, por mucho que practiquen el ayuno, pues lo han convertido en un medio de orgullo espiritualista, es decir, un medio para colgarse medallas delante de la gente. Hasta ahí la cita. Sin ir más lejos, el fariseo que ayunaba 2 veces a la semana lo hacía por estas mismas razones. ¿Por qué lo sabemos? Porque lo dice en Isaías 58, verso 3. Acompáñenme ahí. Isaías 58, verso 3, donde nos habla del ayuno. Y dice: ¿por qué dicen que ayunamos y no hiciste caso? Humillaos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí, en el día de vuestro ayuno buscaréis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. Por tanto, vemos en esta hermosa parábola que el fariseo solo mostraba eso, mostraba su orgullo propio en lugar de ser humilde ante nuestro Señor. Y quise dejar para el final de esta parte lo que significa el orgullo. En la Real Academia Española nos dice que el orgullo es la arrogancia, vanidad, exceso de estimación propia que suele conllevar sentimiento de superioridad. Por ahí alguien me decía, es que hay que ser orgullosos, y yo le decía, no, ¿cómo ser orgulloso? Pero quizás no saben el significado del orgullo. Ustedes sabrán entender si el orgullo es bueno, si es edificante o es provechoso. Y es ahora que entendemos cuál era la actitud del fariseo y por qué menospreciaba a los demás. Pero vamos con nuestro segundo personaje y nuestro tercer punto del día de hoy, el publicano. ¿Quién era este publicano? Además de un ser despreciable, cobrador de impuestos. Y así lo veían todos los demás, ¿no? Lucas 18:13 nos habla Jesús, nos describe a este publicano, a este en particular. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Podríamos empezar preguntándonos por qué tenía esa actitud este publicano. ¿Será que tenía baja autoestima y por eso era gachón? ¿O era una persona de poco carácter, no? Realmente no. Recordemos que el publicano era un cobrador de impuestos y como tal debía cobrarlos a todo tipo de personas. Personas pobres, indefensas, o también personas, debían enfrentarse a personas poderosas que debían también de pagar sus impuestos. Que si bien
todos lo despreciaban, ¿sí? Y como tal, él tenía que imponerse ante las personas. Él tenía un trabajo y lo tenía que hacer. Por tanto, no es que él fuera falto de carácter y que tampoco era malo, simplemente era un trabajo, sino que, sin faltar a la verdad, quedaba desarmado en la presencia de su Creador. Y a eso es a lo que llamamos humildad. Porque humildad es la virtud que consiste en saber las propias limitaciones y debilidades y obrar de acuerdo con esto mismo. Muchas veces personas piensan que el ser humilde es ser pobre. No. Algunas acepciones se le dan, pero realmente el ser humilde es esta persona. Es el que tiene esa virtud, es una virtud que consiste en saber tus propias limitaciones y debilidades y obrar de acuerdo con esto. Hay quien dice que la humildad es mala, porque humildad se asocia con humillación y a nadie le gusta ser humillado. Lo que debemos hacer es humillarnos a nosotros mismos. Por tanto, cuando el publicano llega ante el templo, él sabe que va a ver al Señor, que el Señor va a escuchar. Entonces ni siquiera se atreve y desde lejos no se siente con el derecho de estar cerca y de entrar al templo y hablar con el Señor, porque él sabe. Recuerda todos los pecados que ha cometido. Y por supuesto tampoco se siente con el derecho y la dignidad de mirar al cielo, porque sabe los pecados que ha cometido. Y aunado a esto, solo alcanza a orar diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Golpeándose el pecho en señal de reprensión a sus propios deseos de su corazón. Porque eso es lo que debería ser. Cuando nos golpeamos el pecho, es porque decimos: oh Señor, he pecado, quisiera golpearme a mí mismo por lo malo que he hecho, porque no merezco ni aún verte, ni aún estar en tu templo, no merezco ni aún nada de ti, sin embargo tú estás ahí. Fíjense que en el Salmos 25, búsquenlo por favor, Salmos 25 nos dice algo importantísimo. Salmos 25 nos dice, verso 8, vayan al verso 8 y vamos a leer el 8 y el 9. Fíjense cómo dice ahí. Salmos 25, verso 8 y 9 dice: bueno y recto es Jehová, por tanto, Él enseñará a los pecadores el camino, encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. ¿Se fijan? El publicano seguramente sabía estas cosas. Por eso era humilde. Por eso él se humillaba ante el Señor. Porque sabe que a los humildes Dios los va a encaminar hacia el juicio y les enseñará a los mansos su carrera. Y por esto lo dice, por supuesto, de los que buscan y se arrepienten ante el Señor. Este era el publicano, un cualquiera, como tú y como yo, ya que sabemos lo que valemos amando al Señor, pero también sabemos que nuestros propios errores nos arrancan de ese valor y nos hacen peor que nada. Y es por eso que perseveramos. Vamos a nuestro cuarto punto: justificación. En nuestro último versículo, Dios, el Señor Jesús, nos dice, Lucas 18:14, nos dice: os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado,
y el que se humilla será enaltecido. El Señor no cabe duda que el Señor nos da la solución de la parábola. Dice, os digo que refiriéndose obviamente al publicano, descendió a su casa justificado antes que el otro. Esto en la versión Reina Valera 1960. Pero veamos otra versión interlineal que nos dice lo siguiente. Os digo, fíjense cómo dice la versión, esta es la versión interlineal de César Vidal, que escribió César Vidal hace un par de años, y nos dice ahí en este mismo pasaje que estamos estudiando, Lucas 18:14, nos dice, os digo, descendió habiendo sido justificado a su casa, a diferencia de aquel, porque todo el ensalzado a sí mismo será humillado. Sin embargo, humillado a sí mismo será ensalzado. Es claro que cuando nos dice, descendió a su casa justificado antes que el otro, no quiere decir que los dos bajaron justificados, sino el primero sí bajó justificado y el segundo ya no. Ya no bajó justificado. Y aquí nótese la frase, a diferencia de aquel, que nos dice la traducción interlineal de César Vidal, lo que sugiere que el humilde sí fue justificado y el orgulloso no. Toda esa religiosidad, todo ese orgullo de fariseo, toda esa opulencia de majestad sin serlo, esa soberbia, ese falso orgullo, se debía solamente a sus tradiciones, mismas que ellos exaltaban a lo sumo, cuando en realidad, señores, las tradiciones nada son. Y es lo que les está queriendo decir Jesucristo a los fariseos con esta parábola. Y lo sabemos porque también nos lo repitió el mismo Señor Jesucristo en Marcos 7, del 8 al 9. Acompáñenme a mí ahí para que ustedes lo vean. Marcos, capítulo 7, del 8 al 9. Marcos 7, del 8 al 9, donde dice... Le está hablando a los fariseos nuevamente y les dice, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Invalidan el mandamiento de Dios y guardan vuestra tradición. ¿A quién le debemos de hacer caso? ¿A Dios o a la tradición? Piénsenlo ustedes, yo no les voy a decir. Ustedes piénsenlo. A las tradiciones, es que así me enseñaron desde chiquito. Yo fui educado así, o a lo que dice Dios en su palabra. Son cosas que debemos de pensar. Por eso lleguemos a esta conclusión juntos. Queridos hermanos, esto debería de llamar nuestra atención. ¿Cuántas veces en una fiesta o en la calle vimos a otras personas que por supuesto no son cristianos y no conocen la palabra y dijimos, ay, qué bueno que yo no soy, qué bueno que yo ya soy cristiano, ya no soy como este pobre pecador? Uy, qué feo los pecadores. Realmente no debemos de ser así. O también cosas como, mira, los pobres de estos que no conocen verdaderamente a Dios. O sea, ¿por qué? ¿Por qué vamos a estar pensando ese tipo de cosas? ¿Por qué? Nada más porque nosotros ya somos muy diferentes de ellos. No hay ninguna diferencia. Nosotros éramos como ellos. A veces nos sentimos superiores, o si tú te sientes superior, casi salvado del infierno, porque ya tienes las tradiciones. Muchos sus tradiciones reformadas las llevan a grado tal que ya se sienten salvados.
no por obras para que nadie se gloríe. Espérame, el único que tiene el juicio es el Señor. Alguien dirá, mírenme, yo ya soy muy espiritual porque hablo palabras en hebreo, soy diferente, sé más. La verdad es que mientras más nos sentimos, menos somos. Deja de presumir tus actitudes. Deja de decir esa palabrería, porque a algunos los vas a deslumbrar, pero a los verdaderos, jamás. Y esto pasa en todos los ámbitos. Conozco personas que cada que pueden llevan una veladora al santito y van todos los días a misa pidiendo por todos. Pero ¿por qué no piden por sus pecadotes de idolatría que cometen? Quizás ni siquiera lo saben. Otros que se ponen ropas flojas y camisas hindús y ropa de manta, así con colores ocres para verse que están conectados con la Madre Tierra. Pero aunque ven sus diferencias, aunque ven sus deficiencias, no las arreglan. La on de la moda zen es lo in, te dicen. ¿No? Así lo escuché el otro día. La on de la moda zen es lo in. ¿Qué quiere decir esto? Que la onda de la moda zen es lo que está de moda, ¿no? Es lo que va entrando y hay que ser todos zen. Y todos decimos, namaste, namaste. Yo prefiero el café. Pero no voy a menospreciar otras religiones o filosofías. Pero la verdad, cotejada y respaldada por la ciencia, es la palabra de Dios, es la única. ¿A quién le quieren creer? Ahora, tú que crees a la palabra de Dios, ¿por qué te sientes enorgullecido? ¿Por qué? ¿No te das cuenta que es lo que Dios, lo que nuestro Señor Jesús está recriminándoles a los fariseos y hoy te lo recrimina a ti? No sé, la pasamos enorgulleciéndonos de tantas cosas banales cuando deberíamos de dar gracias a Dios, pero no solo eso, ser entendidos y obedientes al Señor hasta en estas cosas, por medio de su palabra. Él puso esta parábola del fariseo y el publicano por algo. Por favor, que ese algo no seas tú. Y pidamos inteligencia para ver nuestros errores y humildad para llegar a conocer verdaderamente a Dios. Y que Dios los bendiga, queridos hermanos. Vamos a orar. Señor Padre del cielo, te damos gracias en este día porque nos has dado tu palabra, esa palabra hermosa y esta parábola divina que nos muestra cómo debemos de quitarnos los orgullos, esos falsos orgullos que nos hacen personas despreciables, que nos hacen menospreciar a los demás, que nos hacen hacer sentir mal a los demás. Porque nosotros realmente no somos nada, somos iguales a todos, nada más que ahora somos tus hijos. Padre, ayúdanos a tener esa humildad para saber cuál es nuestro lugar y darnos cuenta que todavía nos falta mucho por mejorar. Porque tú sí eres perfecto, porque tú, Señor, eres alguien a quien llegar y alguien que podría estar orgulloso, pero tú no lo haces. ¿Por qué? Porque eres lo que eres. Gracias, Padre. Ayúdanos a entender estas cosas y bendice a todos mis hermanos que hoy se han conectado. Señor, te lo ruego. Protégelos, ayúdalos en su vida, en su bienestar, en sus alimentos, en su paz y tranquilidad. Cuídalos de todas las enfermedades, Señor, te lo ruego. A todos los que se han conectado y a los que han de ver este video más adelante, en el futuro, ayúdanos, Señor, también a ellos a ver tu palabra claramente, para que ellas puedan seguir la sana doctrina, así como nos has dado esta oportunidad de verla nosotros mismos. Todo esto, Señor, te lo pedimos
En el divino nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Aquí llegamos al final de nuestra parábola del día de hoy. Desafortunadamente pues hoy no pudimos ver quién se conectó porque se nos acabó la pila. Y en el otro no se ve, ¿verdad? En el chiquito, a ver si se ve. Mientras yo quiero mandarle un gran abrazo a mi hermano Raúl, que todas las mañanas se prepara para dar su estudio ante las personas que viven cerca de la zona. Alguno, pues creo que lo está dando por línea, porque también allá están los contagios muy fuertes. Pero así como él se prepara, estudia, le pone muchas ganas y mucho ahínco, hay otros hermanos, mi hermano José Luis, mi hermano Javier, mi hermano Marcelino, el hermano Benito, el hermano Gonzalo, la hermana Mari, todos mis hermanos en Argentina, Héctor, María, Sergio, todos mis demás hermanos que se están preparando, son muchos nombres, mis hermanos en Colombia, Jaime, Alexander, ay no me acuerdo, se me fue la onda ahorita, pero todos esos hermanos que se están preparando, mi hermano Alex que está en Estados Unidos, mi hermana Itzel, mucha gente que se está preparando, muchos para pastores, otros no, pero también se preparan para poder compartir esa palabra, para que llegue a los oídos de las personas y conozcan la verdad de la Santa Escritura, la sana doctrina. Quiero mandarles desde aquí un fuerte abrazo a mi hermano Esteban, que acaba de ser su cumpleaños, de España, de Madrid, y a otros hermanos que están también allá en Madrid. Por supuesto, a todos los hermanos de Fuenteventura, a la hermana Ruth, que hoy compartió su sermón con nosotros, muy bonito sermón, al pastor Andrés, a la pastora Katia, a la hermana Montaña, que la queremos mucho, y al pastor Nicolás. Siéntanse ustedes con la confianza de hacernos sus preguntas o darnos sus comentarios. Yo se los recomiendo, por favor, a pereamexico@gmail.com. Ahí nos pueden escribir sus correos o también nos pueden escribir al WhatsApp 55 obviamente de México, 52 55 39 49 52 78. Se me va la onda de repente. Ahí escríbanos un WhatsApp, no nos llamen porque no les vamos a contestar. Muchas veces me dicen, pastor, hermano, porque luego me dicen pastor, aunque todavía no lo soy. Pero me dicen, es que le estuve marcando, pero es que no contestamos ese teléfono, siempre está en silencio, solo recibimos WhatsApp. Tenemos el teléfono de aquí de la iglesia, que es el 55 25 96 18 62. Ese sí lo contestamos, aquí diario hay alguien de 9, bueno, no realmente como desde las 10 hasta las 5. Siempre va a haber alguien que les conteste. Estamos para servirles, estamos aquí ubicados en Iztapalapa, en Avenida Tláhuac, en Lomas Estrella, en la Ciudad de México. Estamos para servirles, pero con todo gusto para toda la República y donde podamos llegar, para ayudarlos en lo que sea. Estamos para servirles, hermanos. Queremos dar saludos a los que se conectaron. Mi hermana María Taborda, un fuerte abrazo. Obviamente a su esposo Héctor, que le mando un gran abrazo, hermano. Claudia Ríos, mi hermanita. Ya pronto vamos a abrir, hermanita. Verónica Ponce, hermanita Verónica, ya pronto otra vez. Nada más pudo venir unos días y se fue la cosa por la pandemia. Pero bueno, estamos aquí al día. Ah, creo que era otra hermana. Estoy confundiendo, perdóneme. Pero de todas maneras estamos para servir. Ay, y mi hermano Raúl Gutiérrez. Y mi hermana Sofi, les mando un gran abrazo. Laurita Cárdenas, Laurita, qué buena onda. Mi suegrita Leti Guillén, la hermana Cristina Zuleta, les mandamos un abrazo. Y al doctor también un abrazo desde aquí, siempre con mucho cariño. Ya nos podremos ver, van a ver, falta muy poco. Araceli López, hermanita, sigamos orando, todo va a salir bien. La hermana Gisela, hermana desde Chile, les mandamos un gran abrazo a mis hermanos
son los que veo aquí. Ah, Sí, la sí. hermana Laura Cárdenas, ¿qué te dice? Laura Cárdenas, ajá. Y ya. Estamos para servirles. Pásenla muy bien. Con esto nos despedimos, esperando que tengan un hermoso domingo. Muy buenas tardes. Nos vemos. Dios los bendiga.